¿no? En las anteriores clases habíamos dicho que hay muchas formas de disponer los datos. Esta era una forma, ¿no? Tener los datos en su naturaleza más primitiva, ¿no? Que es esta justamente. La otra opción es procesar, ¿no? ¿Qué tal si yo proceso esta columna que son los números, el número de hermanos y empiezo a contar cuántos no tienen ningún hermano, cuántos tienen un hermano, dos hermanos, ¿no? Y eso yo lo puedo acomodar en una tabla de frecuencias, es lo que decíamos la anterior clase, ¿no? Si yo hago esto, lo puedo hacer manualmente o puedo utilizar en este caso el Excel, ¿no? Haciendo en el Excel este proceso, aquí está la tablita de resultado, ¿no? A ver, ¿dónde estás? La tabla de resultado está acá. El número de hermanos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el conteo. Este vendría a ser lo que para nosotros será la FI chiquita de ayer, ¿no? La F sub I. Esta sería para nosotros esta columna. Ya, entonces, simplemente para pedirles o para recordar lo que se ha visto el día de ayer, ¿no? Para recordarles lo que se ha visto el día de ayer, quisiera que ustedes me calculen el porcentaje, ¿no? Aquí como un ejercicio para ustedes, ¿no? Calcular el porcentaje de personas, ¿no? Calcular el porcentaje de personas con dos hermanos. Este va a ser nuestro primer ejercicio, nuestro ejercicio 1. Les voy a dar dos ejercicios para que trabajen sobre esta tabla. 2. Parecido, calcular el porcentaje de personas con calcular el porcentaje de personas con tres hermanos o menos, ¿no? Tres hermanos o menos. Si pueden hacerlo estos en sus cuadernos, ¿no? Después lo vamos a hacer aquí en el Excel para que vean cómo se puede hacer aquí. Esto, ¿no? Calcular el porcentaje de personas con dos hermanos, calcular el porcentaje de personas con tres hermanos o menos. Y las respuestas las voy a anotar acá. Entonces, a ver, para este ejercicio nos daremos unos 5 minutos, ¿no? No debería ser más, ¿no? Unos 8 minutos hasta las 5:30. Hasta las 5:30 completar esto. Responder el porcentaje de personas con dos hermanos y el porcentaje de personas con tres hermanos o menos. La persona que lo tenga lo puede comentar aquí en el chat, ¿no? Y así vamos contrastando las respuestas que vayan sacando, ¿no? Entonces, la clase de ayer hablábamos todas las características de la tabla y recién interpretábamos, ¿no? Este enfoque es, nos piden algo en realidad y ahora tenemos que procesar enfocados en ese problema, ¿no? Calcular el porcentaje de personas con dos hermanos, calcular el porcentaje de personas con tres hermanos o menos. Vayan trabajando. Creo que varios ya han dado su respuesta. Creo que la mayoría coincide, ¿no? Ahí está el caso de Omar, Ariel, Eric, Yaciel, Víctor, Miguel, ¿no? Creo que no hay nadie que tenga un valor distinto, salvo, ¿no? En la pregunta 2, ¿no? En la pregunta 2 hay una cierta diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la respuesta de la 2, Omar tiene 54,63, Eric tiene 63,63, Víctor tiene 63,63, ahí coinciden. Miguel Ángel tiene 62,91, ahí parece que puede haber un tema o un error, un tema de redondeo, sí están un poco lejos. Pero se confirma, ¿no? Hay un 63,62. Salvo el 62,91 y el 54,63, parece que ahí hay algún tema, ¿no? Ahí Fabiana, 63,92. Ya hay más gente por el 63,92.
no necesariamente es una democracia donde el que tenga más casos a favor gana, sino que como es un tema muy exacto, hay que calcular, ¿no? Ya. Eh, para responder la primera, el porcentaje de personas con dos hermanos, en el fondo esta me está orientando a trabajar con las frecuencias relativas, ¿no? Este me ayuda a trabajar más con la frecuencia relativa y la frecuencia es relativa en realidad en porcentaje, ¿no? ¿Quién me va a dar esta información? La R sub i, ¿no? La R sub i en porcentaje, ¿no? Esta me va a ayudar para contestar esta pregunta, porque esa me va a dar el porcentaje de algún valor en específico. Para la segunda, calcular el porcentaje de personas con tres hermanos o menos. Hace una idea de acumular, el porcentaje acumulado de personas con tres hermanos o menos, ¿no? 3, 2, 1, ninguno. Entonces, este me está hablando de alguna forma del R, ¿no? Del E mayúscula sub I en porcentaje, ¿no? Y claramente esos valores son los que están un poco pidiéndonos, ¿no? La F no está, así que voy a ir directamente al R sub I. El R sub I, ¿quién es? Es el valor dividido entre el total de la muestra, ¿no? En este caso, sobre el 22. Sobre el 22. Ahí está, ¿no? Le voy a decir que autocomplete al Excel. Esto le voy a decir que me muestre menos decimales. Estamos simplificando solo el proceso de cálculo, ahí me voy a quedar con 4 decimales y en teoría este es lo más preciso, ¿no? Hemos dicho que para este necesito el R sub I en porcentaje, voy a calcular aquí el R sub I en porcentaje, que básicamente es cada R sub I multiplicado por 100. Cada R sub I multiplicado por 100. Autocompletar sí, y también que me muestre solo 2 decimales. Ahí está. Ahí nomás. Ya. Claramente me dice dos hermanos. Aquí están los dos hermanos. ¿Cuántos? El 31%, ¿no? Este entonces había sido el 31.82% de los estudiantes tienen dos hermanos, ¿no? Casi un tercio de los estudiantes tienen dos hermanos, ¿no? De las 22 personas que han respondido esa encuesta la anterior clase, ¿no? El R sub I acumulado, ¿no? Aquí el R sub I acumulado, el R sub I acumulado está en porcentaje, que sería copio esto, después hago copio este más el anterior. No voy acumulando en realidad, no voy acumulando hasta acá, ¿no? Copio el 9, 9 más 13, 22, 22 más 31, 54, 54 más 9, 63, ¿no? Ya sí. Calcular el porcentaje de personas con 3 hermanos o menos. Aquí está 3, con 3 hermanos o menos, o no tiene ningún hermano, o 1, o 2, o 3, ¿no? Entonces debería ser esta celda de acá, ¿no? Esta celda de acá debería ser la respuesta para esta, ¿no? Este 63, 64. Lo voy a copiar aquí, esta celda, ahí, ¿no? 63, 63.64, ¿no? por ciento de los estudiantes tienen 3 hermanos o menos. Tienen 3 hermanos o menos, el 63.64. Alguien podría ser un poco más estricto y decir, bueno, 3 hermanos o menos, o incluso ningún hermano, digamos. No estamos pensando en la acumulación hasta aquí, básicamente, ¿no? Cualquiera de estos escenarios. Ya. El 54-55 posiblemente, que han dado varios, se refleje, ¿no? En 2 hermanos o menos. El ejercicio pide calcular el porcentaje de personas con 3 hermanos, ¿no? Con 3 hermanos o menos. 3, 2, 1, 0, ¿no? Con 3 hermanos o menos. Este igual lo pondré de otro color para que lo tengan. Este es el 3182.
Perdón. Ya está, ¿no? De ahí salen esos valores. Ya, entonces parte de eso hemos ido haciendo hasta la clase de ayer todavía, ¿no? Hasta la clase de ayer. ¿Qué nos toca ver ahora? ¿No? ¿Qué nos toca ver ahora? Bueno, tal vez antes de pasar, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo bien? Varios, por ejemplo, han puesto 63.62, 62.91. Ese, por ejemplo, sí está un poco lejos, pero 63.63, 63.63. Está bien, o sea, yo eso en el examen lo voy a hacer pasar como algo bien, porque está muy cerca, ¿no? Están a dos décimas, ¿no? Están a dos décimas. 63.63, el resultado es 63.64, trabajando con todos los decimales, ¿no? En el caso del Excel. Entonces, si ustedes estuvieran alrededor de esto, digamos, ¿no? 63, 61, 62, 63, 65, 66, 67, yo lo voy a hacer pasar, digamos, ¿no? Si fuera un valor muy lejano, entonces ahí sí tenemos algunos problemas. No es posible que no se esté aplicando bien el principio de cómo obtener estos valores. Ya. Entonces, con eso en mente, vamos a pasarnos al siguiente punto, que son las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central. Una leve definición. Estas medidas son funciones, ¿no? Estas medidas son funciones que tienen el objetivo de resumir la información. El principal objetivo de las medidas de tendencia central es resumir la información. Resumir la información en un solo número. En un solo número. Vamos a poner entre comillitas y resaltado a un representante, ¿no? El objetivo de las medidas de tendencia central o las medidas de centralidad que también se llaman, tiene el objetivo de encontrar un representante, resumir toda la información en un solo número, ¿no? En un solo número, ¿no? ¿Por qué sirve esto? ¿No? Esto permite, ¿no? Permite rápidamente, ¿no? Rápidamente conocer las características de una población, ¿no? Características de una variable, ¿no? De una variable en una determinada muestra, ¿no? Muestra o población, ¿no? Entonces hay dos conceptos importantes. El primero, esta idea de que vamos a conseguir una medición que resuma toda la información en un solo número, es decir, que este número va a ser un representante de mi conjunto de datos. ¿Y por qué hago esto? Porque ese número me va a ayudar rápidamente a conocer alguna característica de esa variable, digamos, ¿no? Si me dicen, este conjunto de datos yo lo resumo con el 5, eso me puede dar una idea de analizar, ¿no? ¿Qué significa ese 5? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿No? Ya un poco profundizar en el análisis de la población a la que yo estoy estudiando, ¿no? A ver, vamos a volver a nuestra tablita de los datos. Vamos a volver a nuestra tablita de los datos. Vamos a quedarnos un rato en esta de las variables de la edad, ¿ya? A ver, ahí, sí, para que se vean todas las edades. Bueno, estas son todas las edades en realidad, ¿no? Estas 22 personas que han respondido a esta encuesta la anterior semana, estas son las edades de esas 22 personas, ¿no? Las edades de esas 22 personas. Me los voy a copiar acá, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto.
Voy a poner todo este conjunto de datos aquí para que podamos utilizarlos. Denme un momento. Denme un momentito para trabajar con esto. Ahora sí. Un ejemplo, sean la siguiente serie de números, ¿no? La siguiente serie de números. Sea la siguiente serie de números. Sea la siguiente serie de números. Que, bueno, ustedes saben que esta variable es la variable edad, ¿no? Esta serie de números que hace relación a la edad de 22 estudiantes, ¿no? Esta hace referencia a la edad de 22 estudiantes. Esto ya son datos, ¿no? Datos de la edad de 22 estudiantes. Quisiera que vean, vayan viendo los números, busquen algún patrón y quisiera que ustedes me digan quién podría ser el representante del grupo, ¿no? O sea, ¿qué número? La pregunta es ¿qué número? ¿No? ¿Qué número? ¿Qué número? Perdón, el teclado está mal, ahora sí. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número es un buen candidato a representar a este conjunto de números? ¿No? ¿Qué número es un buen candidato a representar a este conjunto de números? El otro, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es un buen candidato a representar? Quiero que piensen qué podríamos hacer para encontrar ese representante, ¿no? Cuando dicen, yo creo que puede ser el 20, ¿no? La idea es por qué, ¿no? Buscar un criterio que nos pueda revelar por qué es un buen candidato ese 20. ¿No? Otro dirá, no, me parece que puede ser este otro número, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Quién se anima a postular algún número y por qué? Tal vez el 19 porque es el que más se repite. Ya, ahí su compañera nos dice el 19, ya que es el que más se repite. ¿Qué dicen los demás? ¿Algún otro candidato? Pueden escribir también, si no quieren prender su micrófono, es una opción. Yo creo que debería ser el promedio de todos los números, pero no sé cuánto sale, estoy buscando mi cálculo. Ya. Su compañera dice el promedio, ¿no? El promedio. ¿Qué será el promedio? Ahí no sé si todos conozcan, ¿no? Pero dice el promedio, ¿no? ¿Qué puede ser? Es una alternativa. ¿Quién más? ¿Quién más se les ocurre otra manera de buscar un representante?
Porque eso del 19 tiene algún tipo de sentido, ¿no? Es el que se más repite. El promedio, la pregunta es por qué confiamos en el promedio, digamos, ¿no? ¿Por qué el promedio sería un buen representante? ¿No? Ahí hay que calcular el promedio y preguntarnos por qué, ¿no? Por qué es legítimo, digamos, ese resumen, ¿no? A ver, alguien más que se anime a dar algún otro número. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguna intervención más? No sé si estaría bien también el 20, porque es un número que está casi al medio de todos. Ya, hay otro criterio que dice el 20, ya que está al medio de todo, ¿no? Ya que está al centro, ¿no? Al centro de todos, ¿no? Ya, Igual el promedio me salió 20. ya. Súper, el promedio dice Perdón. 20. Sí, sí. ¿Alguien quería comentar algo? Ah, no, sí, profe, igual el promedio 20. Ya. En los dos casos, el primero está bien interesante la justificación. Dicen, porque es el que más se repite, digamos. Es como, bueno, si hay más presencia de ese número, es bueno que ese número sea el representante, ¿no? Ese es un poco el criterio. El otro criterio, este tercer criterio, dice, bueno, ya que si por ahí los ordenamos a todos los números, ¿no? El que está en el centro es el 20. Parece que el 20 está al centro, ¿no? A la izquierda hay la misma cantidad de números bajos, a la derecha la misma cantidad de números altos. Este 20 parece que está pues equilibrando todo porque está al centro, digamos. Ese es un poco, es un buen argumento porque dice, bueno, pues vamos a elegir al punto medio de todos los que hay, ¿no? ¿Por qué el promedio? ¿Por qué confiar en el promedio? ¿Qué dicen? ¿Por qué confiaríamos en el promedio? Tal vez porque trabaja con todos los datos, con cada uno de los datos. Ya, ya, súper. A ver, típicamente vamos a decir, ¿no? Eh, típicamente, típicamente hay tres medidas, ¿no? Hay tres medidas muy usuales, ¿no? Muy usuales para encontrar, ¿no? Para encontrar un representante, ¿no? Típicamente hay tres medidas muy usuales para encontrar un representante. Vamos a ir desde la más sencilla, ¿no? La primera es la moda. La primera medida se llama la moda. La podemos nosotros escribir de esta forma, como una mo, digamos, ¿no? Una mo, la moda, ¿no? Esta se obtiene, ¿no? Bueno, ¿qué es la moda, no? Justamente tiene el criterio, es el valor que más se repite, ¿no? La moda tiene la característica de eso, ¿no? La primera medida que vamos a ver es la moda, porque es la que más se repite, ¿no? Que tiene justamente este criterio que decía su compañera, ¿no?
Es una opción. Calcular la moda siempre es una opción, ¿no? Porque tiene muy buena justificación, ¿no? Dado que el que más se repite, es buena opción que sea la moda. Eh, una nota acá, ¿no? En ocasiones, ¿no? ¿No? A veces, o es posible, ¿no? Es posible que existan, ¿no? Es posible que existan más de una moda en un conjunto de datos, ¿no? ¿Qué tal si, aparte del 19, digamos que el 19 aparece 5 veces, ¿no? También el 20 aparecía 5 veces, ¿no? Los dos son los que más aparecen, por decir, el 19 y el 20, ambas aparecen 5 veces, digamos. Si eso ocurriera, es posible que, o sea, podemos decir hay dos modas, el 19 y el 20, porque son los valores más frecuentes, los que más se repiten. Eso es posible, ¿no? Entonces, es posible que existan más de una moda en un conjunto de datos. Cuando hay dos modas, normalmente se le llama bimodal, trimodal, ¿no? Ese puede ser un problema a veces, ¿no? Cuando hay muchas modas, en el fondo no estamos obteniendo al representante, ¿no? Ese puede ser un problema. Pero en general, el criterio es bastante bueno, ¿no? La otra medida, ¿no? La otra medida es la que se llama la mediana. La otra medida se llama la mediana, ¿no? Esta otra medida se llama la mediana. No. Esta otra medida se llama la mediana. Nosotros la vamos a representar como me, digamos, ¿no? Como me. Moda mediana, ¿no? Moda mediana. La moda de los datos, la mediana de los datos. Las vamos a representar de esa forma. A ver, esta mediana tiene, o bueno, sigue muy de cerca, ¿no? Sigue muy de cerca el concepto que decía su compañera en la tercera parte, ¿no? En el tercer candidato, ¿no? Cuando decíamos el 20. ¿Por qué? Porque es el valor que está al medio, ¿no? Es el valor que está al medio. Entonces, la mediana es una buena candidata también, ¿no? Ese criterio de decir, es el valor que está al centro. Tiene justamente esa particularidad, digamos, ¿no? Tiene esa particularidad. Ya. Entonces, en este caso, la mediana la vamos a escribir de esta forma, ¿no? Es el valor que se encuentra en el centro. Es el valor que se encuentra en el centro de los datos ordenados. ¿No? Es el valor que se encuentra en el centro de los datos ordenados. Se encuentra en el centro de los datos ordenados. De tal forma, ¿no? Que deja la misma cantidad de información, ¿no? Que deja la misma cantidad de información a la derecha y a la izquierda, ¿no? Es como una especie de balanza, digamos, ¿no? De tal manera que todos los datos están ordenados en una fila y el punto que equilibra esos datos, tanto a la izquierda como a la derecha, es la mediana, ¿no? Es la mediana. Ya. Esas son dos de las medidas que son muy rápidas de calcular, ¿no? Para la moda tengo que ver cuál es la que más se repite. Para la mediana tengo que ordenar los datos y fijarme en el centro, ¿no? Ahorita vamos a verlas en términos de fórmula, cómo se las puede calcular. Y después está el promedio, ¿no? Está el promedio o también lo que se llama la media, ¿no? La media o promedio aritmético, ¿no? La media o el promedio aritmético.
Entonces, la media o el promedio aritmético. Esta media o promedio aritmético la vamos a escribir de esta forma. Aquí afuera mejor. Esta se debe escribir como una mu, así como una... Esta letra es una letra griega que se la lee como mu, ¿no? Mu, así como está acá, mu. Se utiliza mu cuando estamos trabajando sobre una población, ¿no? Normalmente esta es la notación típica cuando mu, ¿no? Es cuando estamos trabajando en una población, ¿no? Esta es como la media de una población, ¿no? La media de una población. La media de una población, esa mu. Y si estamos trabajando en una muestra, ¿no? En una muestra, que es lo más típico que hemos dicho con lo que vamos a trabajar, ¿no? Que es lo más típico con lo que vamos a trabajar. Para la muestra, para el caso de la muestra, esta se escribe de esta forma, ¿no? Es una Y con una barra, ¿no? Es una Y barra. No sé si se llega a ver bien acá, pues una Y con una barra encima, ¿no? Una Y barra. Se lee tal cual, ¿no? Y barra, ¿no? Y barra. ¿Cuál es la forma que tienen esta media o promedio aritmético, ¿no? Aquí la vamos a formalizar. Cuando trabajamos sobre la población, ¿a qué será igual el mu? La vamos a escribir de manera extensa y después en términos de una sumatoria, ¿no? ¿Qué dice el concepto de la media, ¿no? ¿Qué dice el concepto de la media o el promedio? Yo debería sumar los valores, ¿no? El valor de la primera observación más el valor de la segunda observación más punto, 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 ¿no? Más punto, 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 hasta la última observación. Como estoy en la población, yn grande, ¿no? Sumo todo lo que estoy observando, y eso lo divido entre la n, ¿no? Eso lo divido entre la n, entre el tamaño de la población. Entonces, sumamos cada uno de los valores observados entre el total de la población, ¿no? Ese es el concepto de la media. Esto yo lo puedo escribir en términos de una sumatoria, ¿no? Para tenerlo de una manera más resumida. Esto se escribe de esta forma, ¿no? Voy a tener una sumatoria con una i que inicialice en 1, ¿no? Inicializa en 1, y1, y se va hasta ¿dónde? Hasta el n grande. Se va hasta el n grande, ¿de quién? De los y sub i, ¿no? Esta de acá, esta expresión de y1 más y2 más punto punto hasta yn, es equivalente a esta sumatoria, ¿no? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las y sub i. Esto dividido entre n grande, ¿no? Entre n grande. Esta es la media poblacional, ¿no? Esta es la media poblacional. Este mu. Cuando trabajamos con la media muestral, ¿no? En este caso con el y barra, ¿no? Simplemente es una adaptación de la fórmula a la media muestral, ¿no? A la parte, tenemos el y barra, ¿no? Como media muestral, y barra. Sumo los datos, 1, 2, hasta el tamaño de la muestra. Hemos dicho que n es el tamaño de la muestra. Y lo divido también entre n, ¿no? La fórmula es exactamente la misma, solo que ahora mi recorrido va hasta la muestra, ¿no? Hasta n chiquita, ¿no? Todas las n grandes lo estoy volviendo n chiquita para esta fórmula. Esta vendría a ser la media muestral. Ahora, ¿por qué confiar en esta medida, ¿no? ¿Por qué confiar en esta medida? Una justificación detrás de este cálculo es esta propiedad que decía su compañero, ¿no? Dice, todos participan, ¿no? Todos participan.
de alguna forma, para la moda, ¿no? Participa el que aparece más, ¿no? El 19 aparece más, es la moda, por decir. La mediana dice, bueno, el valor del centro, ¿no? Igual, solo, si bien es cierto, todos participan cuando se empiezan a ordenar, al momento de elegir, ordeno el del medio. Mientras la moda pareciera que es un poquito más democrática, digamos, ¿no? Hace participar a todos para llegar a un solo valor, ¿no? Para llegar a un solo valor. Esa idea de la participación, nosotros lo tenemos que ver como una especie de contribución, ¿no? Cada variable, cada una de estas y's, está contribuyendo para que esta suma exista, para que este valor exista. Esa contribución la podemos ver de esta forma, ¿no? Por propiedades de las fracciones, yo puedo repartir, ¿no? Yo puedo repartir las diferentes, el denominador puedo repartir en cada numerador, ¿no? Y yo podría reescribir la fórmula de esta forma. Y1 sobre n, ¿no? Y2 sobre n, más punto, 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 hasta el y sub n entre n. ¿No? En el fondo estoy haciendo eso, ¿no? Si yo distribuyo la n a cada uno. ¿Qué había sido el promedio? Es la suma de las contribuciones, ¿no? La suma de las contribuciones de cada variable. ¿Cuánto contribuye Y1 respecto a toda la muestra? ¿Cuánto contribuye Y2 respecto a toda la muestra? ¿Cuánto contribuye Yn sobre toda la muestra? Sumo todas las contribuciones individuales y tengo un resumen, ¿no? Y tengo un resumen, ¿no? Que tengo el llevar, ¿no? Tengo el llevar. Esa es una parte de la justificación de que por qué el promedio es una medida importante, ¿no? Porque el promedio es una medida importante. Ya, para la moda creo que no hay mucho problema, ¿no? La moda es muy visual, ¿no? Basta con que empiece a contar los números y diga, no sé si el 19 será, pero ahorita vas a confirmar si el 19 es el que se repite más, digamos, ¿no? Si es ese, la moda es pues 19. El promedio dice su compañero que es 20, ahorita lo vamos a confirmar. Pero ¿qué pasa con la mediana, ¿no? ¿Cómo calculamos la mediana? ¿Cuál es la fórmula para la mediana, ¿no? Entonces vamos a poner acá, para calcular, ¿no? Para calcular la mediana, ¿no? Para calcular la mediana, ¿no? Se debe tener en cuenta, ¿no? Se debe tener en cuenta si el tamaño de la muestra, ¿no? Vamos a trabajar a nivel muestral a partir de ahora, ¿no? Para calcular la mediana, se debe tener en cuenta si n, ¿no? El tamaño de la muestra, es par o es impar, ¿no? Se debe considerar eso. Si n es par o es impar. ¿Ya? Eso es bien importante de considerar. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es importante eso? Aquí les voy a dar un ejemplo antes de calcular en el caso de arriba. Ejemplo, calcular la mediana, ¿no? La mediana. ¿Qué tal si tengo estos datos? 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo esos 5 numeritos. De estos 5 numeritos, ¿quién es la mediana? ¿El 3? 3. El 3, ¿no ve? Porque cumple las características. El 3 está al centro, a la izquierda deja 2 números, a la derecha deja 2 números. Claramente es el 3, ¿no? Cumple ese principio. ¿Qué tal si yo tengo a esta serie de números le aumento un número? El 6. Ahí, ¿quién será la mediana? ¿3,5? Ya, 3,5, ¿no? ¿Por qué? Porque si elegimos el 3,5, que está justamente al centro de estos dos,
garantizamos el principio de la mediana, que a la izquierda hay 3 números, a la derecha hay 3 números, ¿no? Ese principio tiene que respetarse, ¿no? 3,5, ¿no? 3,5. 3,5. Ya. Entonces, claramente, ¿no? Cuando tengo los datos de esta forma, en sus términos sueltos, importa, ¿no? Si ha sido impar, noten que la mediana es parte de los datos, ¿no? Si es impar, la mediana es parte de los datos. El 3, aquí está en los datos y la mediana es parte de los datos. Si es par, la mediana no necesariamente va a ser parte de los datos, ¿no? Aquí la mediana es 3.5 y el 3.5 no está en los datos como tal, ¿no? Porque yo estoy observando el 1, 2, 3, 4, 5, 6, no observo el 3.5. Pero para satisfacer el principio de la mediana se cumple, ¿no? La mediana es 3.5, digamos, ¿no? Entonces, cuando es par, ¿qué estamos haciendo? En el fondo estamos sacando un promedio entre estos dos números. Cuando n es par, estamos sacando un promedio entre estos números. 3 más 4, 7. 7 dividido entre 2, 3.5. Y cuando esta es par, ¿no? Cuando esta es impar, perdón, cuando la cantidad de números es impar, lo único que hacemos es concentrarnos en el valor que está al centro, ¿no? En el valor que está al centro. Siempre, siempre de datos ordenados, ¿no? Siempre de datos ordenados. De manera formal, ¿no? De manera formal, si vamos a escribir una formulita, si n, ¿no? Si n es, miramos primero con el primer caso, que es, bueno, bien, vamos con el caso más sencillo. Si n es par, ¿no? Si n es par. Si n es par, una vez ordenado los datos, si n es par, una vez ordenado los datos, la mediana sería igual a este resultado. Sería el valor que ocupa la posición n medios, ¿no? Es el valor de las y's que ocupa la posición n medios. Más, ¿no? Más el valor que ocupa la posición n medios más 1. Eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? 3 más 4 dividido entre 2, 3.5. Eso trata de reflejar esta fórmula, ¿no? La mediana que ocupa la posición y n medios. En este ejemplo, ¿cuánto era n? Era 6, ¿no? 6 dividido entre 2, 3. La y que ocupa la tercera posición. 1, 2, 3. Esta es la tercera posición. Más la y que ocupa esta posición. N medios, 6 dividido entre 2, 3. 3 más 1, 4. La y que ocupa la posición 4. 1, 2, 3, 4. Esta posición, ¿no? Entonces 3 más 4 dividido entre 2, 3.5. ¿no? De manera formal, así en formulita, cuando n es par, esa es la mediana, ¿no? Esa es la mediana. El otro caso. Si n es impar, ¿no? Si n es impar, nuevamente, una vez ordenado los datos, ¿no? Ese proceso de ordenar los datos tiene que existir, ¿no? Siempre. Si n es impar, una vez ordenado los datos, esta mediana va a tener la siguiente forma. Va a ser el valor y, ¿no? El valor y que ocupe una determinada posición, ¿no? Aquí ocupaba el valor del centro. En nuestro ejercicio, en este ejemplo, es la posición tercera. 1, 2, 3, la posición tercera. ¿Cómo eso hago para que se vuelva una fórmula? Es la y que ocupa ¿qué posición? La voy a poner de esta forma. Ahora, hay diferentes formas de hacer esto. Una sería ponerla de esta forma. N dividido entre 2 más 1.
Una manera de escribir sería esta. N dividido entre 2 más 1. Este simbolito de acá, representa la parte entera, ¿no? La parte entera, ¿no? Aquí podemos poner donde, ¿no? Donde el símbolo, estas dobles barras, ¿no? Estas dobles barras, ¿no? sobre algo, digamos, ¿no? Digamos, si pongo doble barra X, ¿no? Representa el valor entero, ¿no? La parte entera, representa la parte entera, representa la parte entera. Representa la parte entera. En nuestro ejercicio, ¿no? En nuestro ejercicio bastaría con calcular, ¿no? Para ver cómo ha funcionado esto. N medios, ¿no? N eran, ¿cuántos casos? 5, ¿no? 5 casos. Entonces, 5 dividido entre 2, 2.5. La parte entera de 2.5 es 2. 2 más 1, 3, ¿no? Entonces, la mediana de este grupo que está en la tercera posición. 1, 2 y 3, ¿no? Esa es la idea de esta función de la parte entera, ¿no? De la parte entera. Una alternativa a esto, ¿no? Una alternativa a esta fórmula es, ¿no? Otra representación de esta fórmula sería la siguiente. Mediana es igual, solo que aquí vamos a utilizar otro simbolito. Vamos a utilizar otro símbolo. La función en realidad es, queremos, debería ser más o menos así. Esta es una fórmula equivalente, ¿no? Noten que tengo la mediana es igual a Y, que ocupa la posición N medios, pero con este símbolo, ¿no? Que es como un corchete, pero sin la parte de abajo, ¿no? Como un corchete sin la parte de abajo, ¿no? Esta función, ¿no? Donde este símbolo, ¿no? Donde el símbolo este que acabamos de poner, donde el símbolo digamos para cualquier variable, ¿no? Donde este símbolo representa la función, se llama la función techo, ¿ya? Se llama la función techo. Representa la función techo, ¿no? Que exige, ¿no? Que exige un redondeo, ¿no? Un redondeo al entero inmediato, ¿no? Al entero inmediato. ¿No? Esta función techo exige un redondeo al entero inmediato. En nuestro ejemplo, n valía 5, 5 dividido entre 2, 2.5. ¿Quién es el entero inmediato de 2.5? El 3, ¿no? ¿Quién es el entero inmediato al 2.5? Es el 3. Así que esta función techo es útil. No hay que recordar nomás el simbolito. Y con eso ya tenemos una fórmula para la mediana, ¿no? Con eso ya tenemos una fórmula para la mediana. Ya. ¿Preguntas, dudas hasta esta parte?
¿Todo bien? Ya. Para el ejemplo, ¿no? Para el ejemplo. Para el ejemplo teníamos este conjunto de datos. Aquí voy a utilizar este programita que tengo para... Es como una calculadora en el fondo. Para el ejemplo, ¿no? Para el ejemplo tenía esta serie de números, que es el que hemos ido... El que teníamos, estas edades. ¿Mm? Teníamos esa serie de números. Sobre esa serie de números sacaremos algunas estadísticas, ¿no? Sacaremos justamente la moda, la mediana y la media. Así que, a ver... les voy a cargar estos numeritos aquí para tenerlo. Esto por si acaso es más que todo para calcular rápidamente aquí, tenerlos en los apuntes. Ahorita igual lo vamos a hacer en el Excel para que vean que es mucho más fácil ahí tal vez, ¿no? Ya, a ver, ya está. Tengo entonces estos 22 numeritos, ¿no? 22 numeritos. Para sacar la moda, ¿no? Para sacar la moda, hemos dicho que es el valor que más se repite, ¿no? Que es el valor que más se repite. Podemos tratar de contarlos, ¿no? Podemos tratar de contarlos. Si nos vamos aquí al Excel, capaz que sea mucho más rápido, ¿no? Contaré las edades para ver qué tal, ¿no? Aquí me puedo ir a insertar, tabla dinámica, ¿no? Esto lo va a hacer casi inmediato. Aquí está mi variable. En las filas quiero poner la variable edad. Ahí están todas las edades. Y en los valores también quiero poner la misma variable edad, solo que quiero un conteo. ¿Dónde estás? Count. Ahí está. Un caso de 17, 4 de 18. Hemos salvado solamente la tabla de frecuencias, ¿no? 2 de 20, 2 de 21, 4 de 22, 2 de 24. ¿Cuál es el valor que más se repite? Efectivamente es el 19. Por lo tanto, ¿no? La moda, ¿no? La moda en este ejercicio, ¿no? En este caso como tal, la moda había sido igual a 19. La moda es igual a 19. Para la mediana dice que primero debería ordenar, ¿no? Para la mediana debería ordenar. Debe decir, ordenaré las Y's, ¿no? Esto lo pueden hacer a mano. Yo voy a utilizar la computadora rápidamente para ordenar. Ahí están los datos ordenados. No se fijen en estos corchetes de aquí, sino aquí ya está ordenado. 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 24. No están claramente ordenados de forma ascendente, ¿no? Pueden estar de forma ascendente o descendente, el criterio va a ser el mismo, ¿no? Para conseguir la mediana. Recurro a mi definición, ¿no? Dice que si los datos son pares, ¿no? Aquí tengo claramente 22 datos, entonces estoy en el caso de pares, ¿no? Si n es par, dice, si n es par, una vez ordenados los datos, ya los tengo ordenados, dice, debería utilizar esta fórmula, ¿no? Debería utilizar esta fórmula, ¿no? La voy a llenar aquí abajo, la voy a llevar aquí abajo para calcularla. Entonces, para la mediana, ¿no? Para la mediana, n vale para mí 22. Estoy simplemente cambiando, ¿no? N vale 22. Hago las respectivas operaciones para tenerlo todo en un solo número. 22 dividido entre 2 es 11, así que esto será 11. 22 dividido entre 2 más 1,
11 más 1, eso es 12. 12. Y ya está, ¿no? Lo que debería hacer, dice, es encontrar al valor en la posición onceava, encontrar al valor en la posición doceava y eso dividirlo entre 2. Con eso encuentro la mediana. En la posición onceava, ¿quién está? ¿No? En los datos ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el caso 10. Aquí está el 11. Aquí está el valor de la posición onceava. El valor en la posición onceava había sido 19. ¿No? Entonces lo completo. El valor en la posición onceava había sido 19. Más el valor en la posición doceava, ¿no? 9, 10, 11 y 12. En la posición doceava también está el 19. 19. Dividido entre 2, ¿no? 19 más 19 dividido entre 2 va a seguir siendo 19, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la mediana había sido 19, ¿no? Parecía, ¿no? Estábamos muy cerca del 20, ¿no? Parecía que el 20 estaba al centro, pero si procedemos, si hacemos el procedimiento siguiendo, ¿no? La pauta de ordenar y encontrar el centro y dado que son pares, esta es nuestra respuesta, ¿no? 19. Ya. Vámonos con el promedio, ¿no? Vámonos con el promedio. El promedio en nuestro caso es esta y barra, ¿no? Esta y barra. El promedio en nuestro caso es esta y barra, ¿no? Esta y barra. ¿A qué será igual la y barra? Vamos a utilizar la fórmula que teníamos, que en realidad es ya empezar a reemplazar algunas cosas. Voy a utilizar esta fórmula de acá. Entonces, para calcular el promedio, esta es nuestra fórmula. ¿Qué debería hacer? ¿No? Empezar a sumar cada uno de los casos que hay, ¿no? Y después dividirlo entre el total de la información. ¿Cuánto es n? Es 22. Y esta sumatoria, ¿qué significa? Empezar a sumar cada uno de estos valores, ¿no? 17 más 18 más otro 18 más, ¿no? Así, punto, 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 hasta el último, que es el 24. ¿No? Es repetir este proceso, ¿no? Sumo todo esto hasta el 24. A ver, vayan, ¿cuánto les da la suma? Si lo pueden ir sumando. ¿Cuánto les da la suma? El numerador, ¿no? Aquí el denominador sigue siendo 22. Estamos buscando al numerador. ¿Cuánto dará esa suma? Me sale 440. 440. A ver, alguien que confirme.
Ya, ahí hay dos personas que confirman. Pero yo voy a confirmar aquí haciendo una función que es esta de suma. Sum de y. Ahí está. ¿No? Sí, 440, ¿no? Sí, la respuesta era 440. Entonces, la suma de todas las contribuciones es de 440 dividido entre 22, ¿no? La suma de todas las y, perdón, es 440 dividido entre 22. 440 dividido entre 22, 20, ¿no? Es 20. Entonces, ahí tengo media, la media de los datos, ¿no? El promedio, 20. Media, 20. Mediana, 19. Moda, 19, ¿no? No hay una que sea mejor a otra, ¿no? No es que la moda es mejor a la mediana o la mediana es mejor a la media, ¿no? No hay un criterio establecido para eso porque ambas persiguen objetivos diferentes, ¿no? La moda dice el más frecuente, la media dice el del centro, el promedio dice democratizaremos esto y que sumen, que participen todos. Así que lo más recomendable a veces cuando queremos hacer estos resúmenes es pues, calcular al menos estos tres y ver cuán diferentes son. Porque al final nos debería significar algo, ¿no? Si es que no son iguales, o si son iguales los tres, igual debe significar algo. Pero claramente el representante está por el 19 o el 20, ¿no? Si seguimos esta lógica de que hay dos medidas que dicen el 19 parece un buen representante, ¿no? Si somos más estrictos, si alguien quiere, no sé, que todos participen, ahí la media es de 20, ¿no? Entonces, no hay una que sea mejor, sino que ambas se complementan. Y es eso, ¿no? Esas son nuestras medidas de tendencia central, ¿no? Estas de tendencia central. Ahora, hay algunas variaciones, ¿no? Hay algunas variaciones de estas medidas, ¿no? Hay algunas variaciones de estas medidas. Pero a ver, antes de entrar a eso, ¿no? Antes de entrar a eso, si esto lo quisiéramos ver si esto lo quisiéramos ver en nuestra tabla de Excel, esto sería muy, muy fácil, ¿no? Hay funciones bien específicas para esto, ¿no? Siempre y cuando los datos estén en su forma primitiva, ¿no? Si los datos están en esta forma primitiva, fácilmente yo puedo decirle, quiero una función. La función se llama media, por ejemplo. Aquí está, ¿no? A ver, o debe estar con otro nombre. Debe estar como promedio, por ejemplo. Promedio. Hay una función que se llama promedio. Le voy a decir, ¿promedio de quién? De todos estos datos, ¿no? De todos estos datos. Perdón. Más promedio. ¿De quién? De todos estos datos. En este caso de la variable edad. Enter. Y ya está. No me dice que el promedio había sido igual a 20. Aquí puedo poner promedio 20. El promedio de edad del curso había sido de 20. Puedo replicar esta fórmula para estas otras variables. Y podría tener ya mucho más fácil, ¿no? Este era peso en kilogramos. El peso promedio del curso es de 59 kilogramos. Altura, ¿no? La altura promedio del curso, la estatura promedio de las 22 personas que han contestado es de 153 centímetros. Esta era el número de hermanos. El número de hermanos promedio es de 272. El número de materias promedio es de 481. ¿No? 481. Estas las voy a poner con dos decimales. Ahí está, ¿no? Para que se trabaje mejor. Cosa bien interesante. Noten, esta variable es una variable binaria, es una variable que se llama binaria. ¿Qué pasa si yo le saco el promedio a esta? 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Qué tal si yo le saco el promedio a eso? Me sale 0,682, ¿no? 0,682. ¿Qué será esto? ¿No? ¿Qué será este 0,682? En el fondo, cuando esta variable es binaria, ¿no? Son unos y ceros, y si recordamos la fórmula del promedio, está sumando los valores y lo divide entre n. ¿Qué está haciendo? Está sumando puros unos, ¿no?
Todas las personas que han dicho que son mujeres, está sumando 1, 1, 1. Y toda esa suma, ¿no? Toda esa suma después la divide entre el total de la población, perdón, el total de la muestra. Y haciendo eso nos llega a un 0.682. ¿Qué será este valor? ¿Alguien se le ocurre qué podrá ser? Este 0.682. A ver, aquí hay que poner le voy a poner otro colorcito, como que un color que alarme más. Este amarillo, ¿no? Estos parecen tener más sentido, ¿no? Edad promedio de 20, peso de 59, estatura de 153, 2.72 hermanos, 4.81 materias, ¿no? Está ahí en alarma, digamos, ¿no? Lo mismo podría ser con la mediana, ¿no? La mediana. En estas funciones existe la opción de mediana. Aquí está, ¿no? La mediana de un conjunto de datos. Mediana. Quiero la mediana de este conjunto de datos. Ahí está. La mediana había sido 19, lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? La mediana es 19. La mediana del peso, ¿no? La mediana del peso es del 60. ¿No? En esto yo podría decir que el punto de equilibrio es de 60. El 50% de los estudiantes, tienen un peso de 60 o menos. ¿No? El 50% de los estudiantes, la mitad, tiene un peso de 60 o menos. La otra mitad tiene un peso de 60 o más. La otra mitad tiene un peso de 60 o más. Así se lee la mediana, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo? Ya. No, licenciado, mi gatita se puso sobre el computador, perdón. Ah, ya, no te preocupes. Dale. Está ahí 60. Vamos a ir poniendo las medianas. 162.5, 2, 5. Aquí no va a tener mucho sentido, ¿no? Está igual. La voy a poner en amarillo para así como que armar una alerta, digamos. Esto todavía nos falta entender por qué pasa esto. Pero aquí tenemos otras las medianas, ¿no? El 50% de los estudiantes tienen una estatura menor a 1,62. El otro 50% tiene una estatura mayor a 1,62.5. ¿No? 50% tiene una edad de 2 o menos, 50% tiene una edad de 2 o más, ¿no? 50% tiene 5 materias o menos, 50% tiene 5 materias o más, ¿no? Y ahí está la mediana. Veremos si hay moda, no estoy seguro si hay moda. Aquí está, ¿no? La moda, el valor más común, ¿no? Moda. Moda de todos estos valores, ahí están. Moda 19, como hemos sacado antes, se confirma. Y la moda de los otros valores. Ahí están, ¿no? El peso declarado más frecuente es de 65, ¿no? 65. El peso declarado más frecuente es de 65 kilogramos. La altura más frecuente declarada es de 1,65, ¿no? La altura más frecuente declarada es de 1,65. La cantidad de hermanos más frecuente es de 2, ¿no? La moda es de 2 y la cantidad de materias más frecuente es de 5. Entonces, es lo bueno de tener esta parte virtual en el Excel, que podemos tener rápidamente estas estadísticas, ¿no? Sin mucho esfuerzo, ¿no? Lo importante es entender qué significa, ¿no? Cómo se han construido. La moda, el más frecuente, la mediana es que está al centro, y el promedio es una contribución de muchos números, ¿no? El promedio es una contribución de muchos números. Ya. Dos comentarios sobre esto, dos comentarios. Bueno, un comentario y después una pregunta a ustedes. Primer comentario. Nosotros, cuando trabajamos con datos, muchas veces suponemos que los datos pues son legítimos, ¿no? Son reales, ¿no?
pero en la práctica, mucha de la información que existe son aproximaciones a sus valores reales, ¿no? Casi nunca tenemos acceso al valor real, ¿no? Eh, Cuando digo eso me refiero a que por ahí, digamos, ¿no? Por ahí alguien no nos ha dado su edad completa, ¿no? O su edad correcta, perdón, no nos ha dado su edad correcta. Esta edad la hemos recolectado el 10 de agosto, creo. Bueno, la anterior semana, hace 7 días. Es muy probable que estas edades se hayan cambiado, ¿no? Alguien ha cumplido años en esa semana. Estamos viendo datos de hace una semana, ¿no? Hay siempre un rezago en la información, ¿no? Siempre hay un rezago en la información. No es actual, es nuestra información de la edad, ¿no? Eso me refiero. Es probable que alguien no haya dado su edad correcta, eso sucede con mucha frecuencia, ¿no? Mientras más años cumple una persona, es menos probable que nos dé la edad correcta. Y hay un fenómeno bien interesante que aquí se identifica en esta variable de peso, ¿no? Y cuando se hacen estas encuestas, ¿no? A personas principalmente, ¿no? Lo bueno es que ustedes van a hacer, posiblemente sus mediciones estén más orientadas pues a unidades que no necesariamente sean personas, ¿no? Son seres vivos, por ahí van a tener mediciones a algún tipo, alguna especie de algún animal, ¿no? Y utilizarán instrumentos y capaz que eso sea más preciso, o a plantas, ¿no? Ahí depende mucho de la calibración de los instrumentos con los que trabaje, ¿no? Ahí siempre puede haber un nivel de error también, pero cuando se trabajan con personas, como en este caso, existe como una especie de sesgo, ¿no? De que las personas tratan de irse a múltiplos de 5 a veces, ¿no? Tanto para la edad, para el peso, la estatura, digamos, ¿no? ¿Cuánto pesas, digamos, no? 70, 60, 50, 55, 70, 65. Noten que en esta variable existe presencia muy fuerte, una presencia muy fuerte de múltiplos de 5, ¿no? Y eso no es muy probable que suceda, ¿no? O sea, por ahí, digamos, esta persona tenía 64 y ha dicho, 65. O tenía 66 y le ha dicho, 65, ¿no? Hay esa tendencia, ¿no? Eso normalmente ocurre cuando se miden a personas, ¿no? Le preguntas, ¿cuánto ganas, digamos, ¿no? ¿Cuánto ingreso tienes? No sé, si mi ingreso es 100, no sé, al día es 132, lo voy a redondear a 130, por decir, ¿no? Entonces, ese sesgo de la información, esa falta, bueno, esa aproximación sucede cuando recolectamos datos, ¿no? Eso va a suceder, ¿no? Algo parecido está sucediendo en la estatura, ¿no? Algo parecido está sucediendo en la estatura, ¿no? Hay igual múltiplos de 5, 50, 70, 70, 65, 75, 60, ¿no? Hay múltiplos de 5. Ya, eso como comentario en general, ¿no? En el caso de hermanos, que es una cantidad mucho más pequeña, es más difícil de que esos fenómenos ocurran, digamos, ¿no? Esos fenómenos ocurran normalmente cuando tenemos este tipo de variables, son números altos, ¿no? Ya la precisión no importa mucho, ¿no? En esto, como son valores muy chiquitos, ¿no? Es más probable que la precisión sea mucho más cercana, ¿no? Ya. Pregunta, ¿no? Pregunta hacia ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de fallas, ¿no? ¿Qué tipo de fallas o amenazas ustedes pueden detectar para alguna de estas tres medidas, digamos, ¿no? El promedio parece una buena medida, pero tiene una debilidad, digamos, ¿no? ¿Cuál será la debilidad del promedio? ¿Cuál será la debilidad de la mediana o cuál será la debilidad de la moda, digamos, ¿no? ¿Cuáles serán sus problemas? O los tres son pues, medidas completamente perfectas que funcionan en cualquier escenario. ¿Cuál creen que sean las debilidades de estas tres? A ver, unos 3 minutitos para pensar en eso.
¿Cuáles serán las debilidades? Una amenaza que está detectando su compañero es que por ahí no hay moda, digamos, ¿no? Entonces ahí la vamos a anotar antes de que se nos pase aquí en los apuntes, ¿no? Algunas debilidades, ¿no? Debilidades de las medidas de tendencia central, ¿no? Tendencia central. Esa es una buena debilidad, ¿no? De hecho puede suceder, ¿no? La moda no siempre se puede calcular, ¿no? Se puede calcular, ¿no? Eso es cierto, es una debilidad. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Ahí Ariel levanta la mano. Adelante. Sí, yo pienso que con la mediana puede haber un problema si tenemos datos que son muy dispares. Por ejemplo, en el tema de la edad en la universidad, la mayoría tiene entre 20, 18, 22 años. Pero, ¿qué pasa si tomamos una estadística diferente? ¿Qué pasa si hay números desde los 45, 50 años o números muy inferiores que son 12, 13 años? Entonces, el valor que nos va a salir con la mediana que está a la mitad no va a representar al conjunto en sí. Súper. Su compañero nos dice una cualidad que dice, bueno, la mediana, ¿no? La mediana puede no reflejar, no reflejar una buena representatividad, vamos a poner representatividad, cuando hay muchos datos cargados, a los extremos, ¿no? A los extremos. Un poco para matizar esto, es como, ¿qué tal si tenemos estos conjuntos de datos, digamos, ¿no? Tengo aquí 2, 2, 2, 2, tengo por aquí un 20, y tengo otros datos cargados a este lado, ¿no? Tengo un 80, 80, 80, 80, por ejemplo, ¿no? Este conjunto de datos, ¿no? Bien extraño, ¿no? 2, 2, 2, 20, 80, 80, 80. Si seguimos el criterio de la mediana es 20, está al centro, ¿no? 4 números a la izquierda, 4 números a la derecha, pero esos 8 números que están por fuera de la mediana, casi ninguno se va a sentir representado por eso, ¿no? Nadie se va a sentir representado por el 20, ni los 2 ni los 80, digamos. Capaz los 2 porque están más cerca del 20, pero igual no se van a sentir representados, ¿no? Si sacamos la moda a este conjunto de datos, la moda va a decir, tienes dos modas, el 2 y el 80. Entonces ahí la moda puede ser más útil, por decir, porque nos va a revelar algo, digamos, ¿no? Si sacamos el promedio de esto, capaz que ahí habría que ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver, voy a sacar el promedio de estos 9 datitos. A ver, denme un momentito para sacar el promedio. Si sacamos el promedio de esos 9 datos, el promedio es de 38.66, ¿no? De 38.66. Igual parece que el promedio tiene un problema, ¿no? Cuando los datos tienen estas características, ¿no? 38.66, ¿no? Ya, súper. Ese comentario que decía su compañero está muy bien para la mediana. ¿Qué otra debilidad pueden encontrar? Ya hemos visto como la debilidad de la moda, a veces no se puede calcular, a veces podemos tener muchas modas y eso puede ser inútil también. La mediana claramente puede tener este efecto de los valores altos y bajos cargados y al final no representar nada. El promedio, ¿qué problemas podrá tener el promedio? Con este ejemplo, noten que hemos puesto, es un número así muy raro, es un conjunto de números muy raros, ¿no? ¿Quieren que el 38 sea un buen representante de ese conjunto de datos? Porque hemos hecho el procedimiento del promedio, ¿no? Es 80, 80, 80 más 2, 2, 2, 2, ¿no? Esa suma me daba
348, ¿no? 4 por 8, 32, 320, 348 entre 9, ¿no? Era 348 dividido entre 9, eso era 38, 6, 6, 6, 7. ¿Qué dicen? El 38.67 es un buen representante de ese conjunto de datos. ¿Creen que alguno de esos números se siente representado por el 38? No, ¿no ves? Claramente no. ¿Por qué? ¿Por qué me está saliendo un número que parece no representar a nadie, digamos, ¿no? Pareciera que la media dice, bueno, nadie se siente representado con ese número, pero ese número lo representa, digamos, ¿no? ¿Por qué sucederá ese fenómeno? ¿Quién se anima a decir por qué sucederá eso con la media? ¿Alguien? Puede ser porque existe mucha presión entre los Eso, primeros ¿no? datos, que dicen los 80. Ya. La media, ¿no? La media es ese es un problema de la media. La media es muy sensible, le vamos a llamar, ¿no? La media es muy sensible. La media es sensible, ¿no? Es decir, se afecta, se cambia mucho. La media es sensible a, valores, bueno, a una fuerte variación en los datos, ¿no? Una fuerte variación en los datos, ¿no? En los datos. La media es sensible a una fuerte variación en los datos. Claramente que hay mucha variación, ¿no? Estamos con un número muy chiquito como el 2, y después aparece un número muy grande como el 80, ¿no? Entonces, una característica de la media es que es muy sensible a datos muy variados, o sea, con mucha variación, ¿no? Con muchos cambios por ahí, ¿no? Eso le ocurre a la media. Otra cosa que puede ser un problema para la media es lo siguiente, ¿no? A ver, que aquí se los pongo, ¿no? Noten que para la edad son parecidas las tres medidas, 20, 19, 19. Para el peso son parecidas también, ¿no? 59, 68, 60, 65, ¿no? La diferencia medio sutil de entre 60 y 65, pero en el fondo al menos estas dos se parecen, ¿no? Al menos estas dos se parecen. Para la estatura está pasando algo. El 62 con el 165 como que se parecen, pero este 153 no se parece a ninguna de estas dos. ¿Por qué creen que se deba esto? ¿A qué creen que se debe esto? Les voy a mostrar los datos, ahí están los datos. ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué estará sucediendo? Que justo el promedio es 153, mientras la mediana y la moda en algo se parecen, pero este es un número muy bajo que estos dos. ¿Qué dice? A ver, ¿quién se da cuenta? La asociación y secuencia de los... Sí, otra vez, por favor. Por la asociación y secuencia de los datos. Ya, por la secuencia de los datos, no debería afectar demasiado eso. Ahorita nuestro problema está en esta variable, en la estatura. Que claramente el promedio ha sido muy bajo que estos dos. La mediana, el valor del centro dice 162 centímetros. La moda dice 165. ¿Por qué el promedio será tan bajo? ¿No? Son casi 10 centímetros más bajo que estas dos. ¿A qué se deberá? Tal vez porque considera el 55, el 65, que son muy pequeños con los otros valores. Ya, ahí su compañero dice, parece que hay alguna
anomalidad, le llamaremos, ¿no? Algún dato medio extraño o muy diferente a los demás, ¿no? Hay un dato muy diferente a los demás. El 55 y el 65. En términos de números, estos dos por ahí no están muy cercanos a los otros números. No están muy cercanos a los otros números. Y eso puede estar teniendo una influencia en el promedio. Recuerden que la mediana y la moda no trabajan con todos los números, ¿no? La mediana es el del centro, la moda busca el que se aparece más y listo. El promedio, como todos participan en el promedio, la existencia de estos números que son un tanto diferentes al resto, tiene un tipo de efecto, ¿no? Tiene un tipo de efecto. Cuando sucede esto en estadística, se conocen como datos atípicos, ¿no? Estos son datos atípicos. Datos que no son típicos en el sentido del conjunto de datos que estoy observando. Esto les voy a poner este color, ¿no? Estos dos datos no, de alguna manera, descompaginan con el resto de los números, ¿no? Y eso tiene un efecto siempre en el promedio. Siempre tiene un efecto en el promedio. Por eso es tan bajo acá, ¿no? Entonces, otra debilidad de la media, ¿no? La media es sensible a números atípicos. La media es sensible a números atípicos. Estos números atípicos les voy a poner números extremos, ¿no? Aparece un número extremo, la media se puede deformar completamente, ¿no? Aparece un número extremo, la media se puede deformar completamente. Un ejemplo muy rápido en esto, ¿qué tal si yo tengo este conjunto de datos? Bien sencillo, tengo 5, 5, 5, 5, 5, 5. Todos bien parecidos, ¿no? 5, 5, 5, 5. Hasta ahí, media igual, promedio igual, mediana igual. No toditas van a ser iguales. ¿Qué tal si se mete de contrabando en estos 6 numeritos el número 500? ¿No? La moda sigue siendo 5, la mediana sigue siendo 5. ¿El promedio cuánto será? ¿No? ¿Cuánto será el promedio? Voy a sumar el 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5, ¿no? 6 veces el 5, más el otro 500. 530, ¿no? La suma de estos es 530 dividido entre, ¿cuántos números hay? 7. Entre 7 números. En este ejemplo, la media, ¿no? El Y barra, en este ejemplo, el Y barra, ¿es de cuánto? Es de 75. ¿Qué ha hecho que eso suceda? La presencia de este número extraño, ¿no? De este 500 dentro de este conjunto. Y la media está sufriendo eso, ¿no? Es una virtud que considera a todos, pero también es una debilidad porque puede ocurrir esto. Por eso es importante siempre, ¿no? Tratar de calcular al menos estas 3 medidas de centro, ¿no? Al menos estas 3 medidas de centralidad o de tendencia central. Porque pueden ser un insumo que nos permita detectar ciertos datos atípicos, ¿no? Si existe mucha diferencia, por ahí existe un problema en los datos, ¿no? Aquí hay a estos dos datos, puedo decir, tal vez confirmaré si es una medición exacta, ¿no? Efectivamente esto es cierto, puedo ir a verificar. Si es cierto, se tiene que quedar nomás, es el promedio. Tal vez no es cierto, ha habido un error de taipeo, ¿no? Les ha faltado tal vez un 1 adelante, ¿no? Y si los mantengo, ¿cuánto riesgo será para mi análisis de datos, ¿no? ¿Qué tal? Tal vez una alternativa será, bueno, no tomar en cuenta estos dos números, por decir, porque estos dos números pueden de alguna manera afectar mi análisis posterior, ¿no? Agarraré a los números más altos y haré un estudio muy específico en esos números altos o en estos números bajos, por decir, ¿no? Entonces esas podrían ser estrategias a considerar cuando estoy trabajando con esto. Ya, preguntas, dudas, ya para ir cerrando nuestra clase de hoy, ¿no? Comentarios, tal vez.
¿Todo bien? Ya, súper. Disculpe, en todo caso que se tuviera tipos de modelos, ¿cómo se tendría que trabajar? ¿Tomaríamos cualquiera En realidad la los que recomendación es o que trabajar con ambos? con todos, ¿no? La recomendación cuando trabajen ya en la parte más aplicada o profesional es mejor siempre calcular los tres si se puede. ¿Cuál de estas tres tiene menos ruido? ¿No? ¿Cuál de estas tres cuál es mejor de estas tres? ¿No? O sea, siempre lo que se recomienda de alguna manera siempre es calcular estas dos, ¿no? La moda a veces no es tan, perdón, la moda a veces no es tan necesaria, pero siempre es mejor trabajar con estas dos, con el promedio y la mediana, ¿no? El promedio y la mediana siempre ayudan harto, son informativas, ¿no? Y si el promedio tiene mucho ruido, ¿no? Tiene valores muy fuertes, ¿no? Tiene valores muy fuertes, ¿no? Muy atípicos, muy extremos, ahí la mediana es mejor, ¿no? Cuando el promedio tiene valores atípicos, la mediana es mejor, ¿no? Si no hay valores atípicos, va a suceder esto casi siempre, ¿no? Que la mediana y el promedio van a ser muy parecidos, ¿no? Así que cualquiera de los dos es indistinto. Pero si hay valores atípicos, ahí la mediana supera al promedio, ¿no? Porque el fenómeno de la mediana, de tener valores muy atípicos a los extremos, esto no es tan usual, ¿no? Sucede muy pocas veces, pero no es tan usual. Esto sí es usual, la presencia de valores atípicos en un lado, eso a veces pasa en algunos casos, ¿no? Eso es más usual que este otro escenario, ¿no? Que tener valores atípicos a ambos extremos. Es más frecuente tener valor atípico en algún extremo, ¿no? Ya, súper. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Todo bien? Ya. Súper. Entonces, terminamos acá y nos vemos en la clase del día martes en presencial. Ahí vamos a terminar de ver algunos ejemplos para el caso de las medidas de tendencia central, ¿no? Y ya con eso después pasamos a las siguientes medidas, que son las medidas de dispersión. Ya. Gracias, nos vemos entonces el día martes. Nos vemos, chao, chao. Por si acaso, la grabación va a estar disponible entre el viernes o el sábado, ya va a estar disponible en el canal de YouTube de la materia, ¿no? Nos vemos, chao, chao. Hasta luego.